Ali contra Frazier o Pacquiao contra Márquez, en esta ocasión algo distinto. Tenemos el debate de la semana, a Camila Martínez, secretaria de Comunicación del CEN de Morena. Gracias, Camila, por estar acá. Y a Miguel de Samaniego, joven liderazgo del PAN, vocero. Bueno, te van a nombrar algo así, vocero del PAN, no tengo la menor idea. Gracias a ambos. Cuéntanos un poco, Camila, ¿de dónde nace esta madre? O sea, se empezaron a pelear el fin de semana pasado, pero además ya tenían pique. Miguel ya me había dicho que quería debatir contigo. No se había dado, no se había podido, pero ¿de dónde nace este conflicto? Fíjate, yo creo que Miguel es un chico muy curioso, ¿no? Que tiene muchas ganas de que le enseñemos lo que ha sido realmente la cuarta transformación, los logros que ha habido, y entonces me rogó que le pudiéramos enseñar en este programa los avances que hemos tenido en materia de seguridad, en materia de combate a la pobreza, y que le recordáramos también, ¿no?, lo que hoy él, quizá en ocasiones de manera inconsciente, sin saberlo, o quizá con todo el cinismo del mundo, está defendiendo desde el PAN. Bien, a ver, Miguel, ahora sí vámonos entonces a entrar en el tema. El dato de la semana y parte de lo que hemos acordado de los temas, el principal de ellos, el primero, iba a ser la reducción de la pobreza. Claro. En el PAN han medio dicho a veces que no son verdad los datos, que están maquillados, en ocasiones que sí, pero aquí hay que hablar de otras cosas, es alguna especie de revoltijo. Tú ya como vocero representante del PAN en este espacio, dinos, Miguel, pues a ver, pon el contexto sobre la mesa. Son muchas cosas, mi querido Julián. Primero que nada, gracias por la invitación. Camila, me da gusto que te hayas atrevido a debatir conmigo. Oye, me da pero muchísimo gusto la semana que pasada hayas tenido ese temple para poder venir aquí a debatir, porque pues la semana pasada pues no se armó, y hace mucho que se iba a armar, pues tampoco se armó. Qué bueno que ya estamos aquí. Ahorita El pasado, qué bueno que ya se nos fue. Entonces ya estamos aquí listos para platicar. Y no, pues espero que no quieras enseñarme a mentir, porque eso nunca voy a aprender a hacerlo tan bien como ustedes. Tenlo por seguro. Mira, hablemos del tema de la pobreza. Yo creo que las cosas como son, hay que aplaudir que se bajó la pobreza. Brutalmente. En este país. Histórico, ¿no? En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ojo, porque dicen algo, y es que es otra de sus mentiras. Dice histórico. En la historia reciente, representante de Morena, historia dice reciente, histórico, sí. Pero se le olvida que en el periodo de Vicente Fox y un poquito antes, de 1996, en esa década del 96 al 2006, hubo una reducción aún mayor en materia de pobreza y también en materia de pobreza extrema. Eso es falso. Más de 8 millones de personas salieron de la pobreza extrema en el sexenio de Vicente Fox. 1.8 millones. Estamos hablando de pobreza extrema. Atenta. No estoy hablando de pobreza en general, pero también de pobreza en general. Casi se triplica la cifra, porque son cerca de 20 y tantos millones. Pero de 1996 a 2006 estás dando 20... ¿Cuántos años? 10 años. Por eso, pero es que ellos dicen que es histórico, hermano. Entonces, es que no es histórico, ya ha pasado antes. Sin embargo, sí hay que decir una cosa. Aquí se aplaude que se disminuya la pobreza en el país. Eso es muy bueno. Pero vamos a hacer una comparativa interesante, porque dicen es histórico. No es cierto, ya había pasado. Y había pasado en mayor medida en ese periodo que les estoy contando del presidente Vicente Fox en la década del 96 al 2006. Se les olvida o a veces no quieren ver ciertos detalles de la historia. Entonces, sí dejar esto aquí recalcado. Ahora, hay un tema interesante. Yo no digo que no sea un logro que haya disminuido. Contra 6 años, ¿no? Nada más también para ponerlo dentro de la justicia. La pobreza, el dato de pobreza extrema años. fue exclusivo de Vicente Fox, del 2000 al 2006, el dato de pobreza extrema. El dato de reducción de pobreza sí es de toda la década, ¿no? Pero es prácticamente el triple. Es un dato interesante, porque ellos dicen, ay, es histórico. No, ya ha pasado antes. Pero sí se aplaude que por fin hagan algo de todo lo que prometieron. Se aplaude, ¿no? Muy bien por ellos. Ahora, hay un dato interesante, ¿no? No necesariamente quiere decir algo negativo, ¿no? Simple y sencillamente decidieron desaparecer el Coneval, como muchos otros órganos autónomos que probablemente les incomodaban porque medían de manera real ciertas cifras, ciertos datos, y pues decidieron desaparecerlo, ¿no? El Coneval, y le pasaron la función de la medición de la pobreza al INEGI. Y el INEGI Eso no necesariamente quiere decir algo. Por supuesto que no. Yo no estoy diciendo que el INEGI manipuló las cifras. Solo estoy diciendo que habrá que ver cuál es la manera en la que sacan este dato. Sin embargo, hay que decirlo fuerte y claro. Qué bueno. Se aplaude que se reduzca la pobreza en este país. Ojalá así estuvieran cumpliendo sus demás promesas, porque el país hoy está bañado en sangre. Pero hoy no hay medicinas. Hoy la educación está peor que nunca. En fin. No es una promesa, es la promesa, ¿no? O sea, es la gran promesa, el gran objetivo con el que llega ese. Yo digo que el gran objetivo se cumple, un poco así lo pondrías, o dirías, no, pues es que, a ver, es uno de muchos. Si hablamos de grandes objetivos, pues yo creo que el gran objetivo que los iba liderando era el tema de la pelea contra la corrupción.
cosa que pues no se acabó con las cenas de Don Andy de 47,000 pesos en Japón. Ya nuestra compañera ya como nos podrá platicar a lo real, de lo, algo real, como la a lo real, a lo que no es que ellos siempre tienen sus otros pura datos. mentira, ¿no? Por favor, cuéntanos, ¿qué opinas al respecto? Bueno, Sexenio de Fox. Yo voy a intentar limitar mis participaciones al mínimo posible. Ahora vas que me... Ok, va, maravilloso. Bueno, a ver, sí decir, ¿no? La oposición está mintiendo absolutamente, ¿no? Con respecto a las cifras de reducción de la pobreza, ¿no? Yo sí decir, a ver, el punto donde más pobreza y desigualdad hubo en este país fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Con Felipe Calderón, a pesar de las cosas que han querido decir, hubo un crecimiento enorme de la pobreza en este país. Y con Fox, digo, hay que revisar las cifras. No son, digamos, las mismas metodologías de ahora. Por supuesto, hubo una estabilidad en el modelo, ¿no? Pero eso no quiere decir, ¿no?, que las personas hayan tenido un acceso a unos mejores salarios como ahora. Te voy a decir una cosa, que sí sucedió en los sexenios del PAN y en el sexenio del PRI. México tuvo el salario más bajo de toda Latinoamérica en 30 años, ¿no? Era un salario absolutamente raquítico. ¿Por qué? Porque había un modelo, ¿no?, que es el mismo que están intentando regresar a la vida, que te decía que si tú aumentabas los salarios y redistribuías justamente el trabajo de las y los trabajadores, íbamos a tener cantidades insostenibles de inflación económica, ¿no? Eso ya se demostró absolutamente falso, por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasaba, por ejemplo, en el caso de Vicente Fox, como en el caso de Felipe Calderón, ¿no? Ellos se oponían a una redistribución a través de los programas de bienestar, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Se inventan con Fox, los programas sociales. En realidad no, te voy a contar un poco. Los programas con adulto mayor. Yo creo que la historia de nuestro movimiento, la Cuarta Transformación, es también la historia del programa para adultos mayores, ¿no? Cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, él impulsó la creación de este programa social. Y Fox lo llevó a nivel federal. En aquel momento Fox se oponía, porque, y están las declaraciones públicas, tú las puedes buscar, Fox decía que eran absolutamente insostenibles, que eran impagables, y además que eran injustas para las personas. ¿Por qué lo hizo, compañera? Espera, ahí va. Yo te dejé hablar, te pido me dejes hablar. Por supuesto que ¿no? sí. Candado contra las interrupciones nerviosas. Venga. ¿Qué hacía él? ¿No? Decía, es injusto, ¿no?, para las personas que están ahorrando de manera privada. Y con eso se opuso. ¿Cuándo es que las llevan a nivel nacional? Unas semanas antes de la intermedia de Fox, ¿no?, que sabía, ¿no?, que no traía los mejores números. Entonces, ¿no?, las eleva, ¿no?, pero no las lleva a nivel constitucional. Eso por un lado. ¿Yo qué hago, no? Ahora que llega el presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, ¿no?, lo que hace es garantizar no solamente el programa de adultos mayores, que ya es un derecho constitucional, sino otra serie de programas estratégicos que han garantizado un mayor acceso a derechos, como que, por ejemplo, la pensión para personas con discapacidad, como Jóvenes Construyendo Futuro, como las becas Benito Juárez. Es gracias al aumento histórico del salario mínimo, que creció en 135%, ¿no? Y la deuda también creció monumentalmente, ¿no? 7 billones de pesos. Mira. Ahorita hablamos de responsabilidad Ahorita hablamos de eso, económica, ¿no? Porque además es absolutamente falso en cuanto a porcentaje del PIB, pero lo hablamos con gusto. Caray. Bueno, ahí va. Entonces, creció el salario mínimo como nunca. Llevamos a nivel constitucional algunos de los programas de bienestar más importantes, ¿no? Por otro lado, ¿no?, la ampliación, por ejemplo, de la seguridad social en este país, que ha sido importantísimo. ¿Por qué? Porque eliminamos, por ejemplo, el outsourcing. Tú eres joven, quizá deberías saberlo. Algunas de las personas más impactadas por los esquemas de subcontratación, ¿no?, que fueron muy comunes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, eran las y los jóvenes, ¿no? Ahora que pues vemos que estamos ya no solamente cotizando en el ISSSTE, sino que tenemos prestaciones, más vacaciones, guarderías y sobre todo este ahorro para el retiro, que antes, bueno, pues estaba muy limitado, ¿no? No solamente es ese programa, es Jóvenes Construyendo Futuro, es que ahora los vendedores de aplicación también cotizan en el IMSS, ¿no? Es, por ejemplo, que las trabajadoras hoy del hogar, ¿no?, también están cotizando en el IMSS. Entonces, bueno, está abriendo un esfuerzo muy importante que creo yo que da muchos resultados, ¿no? Porque si era el momento, el mejor momento, ustedes dicen, en el que estaba Felipe Calderón Hinojosa, ¿por qué es que teníamos casi el 50% de la población en situación de pobreza, ¿no? Del 2000 al 2006 fue Vicente Fox. Es que se les olvida, yo creo que el orden por supuesto, en los que tuvimos diferentes presidentes, ¿no?, Mira, de la República. Calderón recibió
con 44... Vienen sus cifras maquilladas, atentos. Con 44, es del INEGI. O sea, quizá puedes no estar de acuerdo porque te cuesta trabajo aceptar la realidad, pero esta es una cifra del INEGI. Mira, aquí como ves, Calderón recibió, ¿no? 44% de la población lo subió a 45.5, ¿no? De 49.5 millones a 53.3 millones de personas, ¿no? Y mira, por ejemplo, ¿no? Llega a su punto más alto con Enrique Peña Nieto, es ya el colmo, ¿no? De las privatizaciones, la falta de accesos a derechos, lo raquítico de los salarios, ¿no? La no distribución pero ahí baja, a través de los programas, y ¿no? baja, ¿no? El 41.9. Llega a su punto más alto en 55.3, baja un par de puntitos, ¿no? Pero vean con Andrés Manuel López Obrador, mira, pasa de 51.9 a 38.5, ¿no? De un 41.9 a un 29.6% de la población. Estamos de acuerdo en que, ¿no?, es muy bueno que disminuya la pobreza. Lo que está mal es que solamente te piensas que México existe desde el 2006. Pues vete un poquito más atrás antes de decir que algo que hicieron es histórico, porque sí había pasado en mayor medida en otros sexenios, como ya te lo conté. Pero déjame, te doy un dato. Tú estabas hablando de una cosa que a mí me parece muy importante y nada más recopilar ahí uno de los argumentos que dio hace unos días Fernández Noroña, ¿no? Yo creo que el sexenio que más le falló a la gente en términos de democracia fue el de Vicente Fox, ¿no? Se te hace. No solamente y lo dicen tuvimos ustedes, un con presidente un mega de la fraude República que hicieron en la elección judicial. que admitió, por ejemplo, Vicente Fox admitió haberse metido en la elección de 2006 a favor de Felipe Calderón, ¿no? Él lo admitió. No cabe duda que son los dueños de la doble moral, usando programas sociales de manera clientelar para que la gente vaya y vote y teniendo a los siervos de la nación asustando a la gente. Pero ¿qué fue el desafuero? Fue el nervio que tenía entonces Vicente Fox de que todos los días el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, estaba generando obra nueva porque construyó el segundo piso. Tenía un programa que fue ejemplo a nivel nacional que incluso Fox, como tú dices, se tuvo que robar para intentar tener mejores resultados en su elección intermedia. Pero estamos hablando de la reducción de la pobreza, ¿no? Por supuesto, pero tú estás hablando, por ejemplo, también de términos de democracia, al tema político, ¿no? Porque no puedes aceptar que Fox sí redujo de una manera abismal la pobreza en este país. Ahí ya dijimos, ¿no? Vamos a hacer, si te parece muy bien, revisamos las cifras y tal, pero sí te digo que no es la misma metodología que se tenía con el INEGI. ¿Por qué, por ejemplo, con exactamente la misma metodología, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Felipe Calderón tuvieron incluso crecimientos en la cantidad de pobres, en lugar, ¿no?, de disminuciones? Bueno, en fin, entonces... Ya lo dije muchas veces, es bueno que se reduzca la pobreza. Nada más que ahí te va, y ahí te van dos comparativas de un gobierno contra otro. Enfocándonos en Vicente Fox. ¿En cuánto dejó la deuda Fox? Porque ustedes están reduciendo la pobreza 8 veces menos que Fox. Luego revisa el dato para que... Pero sí sabes que es una metodología distinta, ¿no? Para que veas de lo que estoy hablando. Porque no lo aceptan. Es que tú no puedes les cuesta mucho aceptar. ¿Qué no puedo comparar? ¿Peras con manzanas como le hacen en los homicidios? ¿Quieres sacar tu gráfica de homicidios? Ahorita platicamos, pero estábamos hablando otra vez de pobreza. Entrando al tema, para que ya le gustó interrumpirme a la compañera. Entrando al tema referente a pobreza. Vicente Fox redujo de una manera abismal la pobreza en este país. Ahí están los datos, revisa el INEGI. Revisa el Coneval en ese momento también. Vicente Fox nada más sacó a sus hijos de la pobreza. Y no nada más. Ay, pero si buenas noches, don Andy López Beltrán y compañía. La cantidad de negocios tú te vas a cenar en Tokio, 47,000 varos que gastas en una cena. La esposa de Vicente Fox, seguramente sí, ¿verdad? O sea, era un nivel de corrupción brutal. Pero no solamente... Porque acabo de revisar un dato. Fue 2005 que se funda el Coneval, o sea, previo a los datos estando... El INEGI sí estaba fundado, ahora se traslada otra vez al INEGI. Desconozco si la metodología se mantuvo o no, no tengo ni la menor idea. La metodología prácticamente es la misma, pero obviamente en el cambio del tiempo las cosas pueden ir fluctuando, ¿no? Pero lo interesante es el dato. Y la comparativa de un gobierno que lo hace responsablemente, que saca a millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza de manera responsable, y uno que lo hace hipotecando el futuro de las y los mexicanos. Una pregunta. Porque Morena, cuando recibió a Andrés Manuel López Obrador, déjame acabar el punto, cuando recibió López Obrador 10.3 billones de pesos de deuda, hoy estamos casi en 17 en un sexenio. Pero es la pregunta. ¿Qué onda con la deuda del país? Están hipotecando nuestro futuro, querida. No, ahorita hablamos de deuda, ¿no? Pero preguntarte una cosa, ¿no? Tú dices con esta metodología que no es la misma, ¿no? Que hubo una baja de pobreza. ¿Por qué aumentó con Calderón?
Habría que ver. Habría que ver lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón y habría que ver lo que pasó en el sexenio de Enrique Peña Peña Nieto. La guerra que desató, donde asesinaron una cantidad brutal de gente. Mujer, que no estaba permíteme recordarte que el sexenio más violento en la historia de México es el de Andrés Manuel López Obrador, con más de 200,000 homicidios dolosos. Falso. Es el sexenio más violento en la historia. Son los propios datos del INEGI, del Secretariado Ejecutivo. Hay una diferencia brutal. Dígame usted. Entre estar haciendo un combate de una guerra que nos dejaron, y abrazos, no balazos. Y tener gran estrategia. De secretario de Seguridad, ¿quién le daba abrazos? A Genaro García Luna, ¿y la barredora? ¿No? ¿Y a Dan Augusto? ¿Quién le daba abrazos a Genaro García Luna? A ver, para hacer el cierre, entonces. ¿Qué opinas de Hernán Bermúdez? Ya, vamos bien con el de seguridad, pasamos ese tema nada más si quiere. Te voy a pedir una cosa. Intentemos llevar un debate sin interrupciones, porque creo que hay muchos datos que sí valdría la pena desglosar. Por favor. Por ejemplo, ¿no? Si vamos a hablar de violencia, ¿no? Y vamos a hablar de la guerra. Terminamos con el asunto anterior, con el asunto de pobreza. Miguel ya reconoce que fue éxito lo de Andrés Manuel. Es un éxito, no es algo histórico, ya pasado. Lo de Felipe, lo de Vicente Fox. Sí, nada más lo último, ¿no? La diferencia y las desigualdades que había con Felipe Calderón, ¿no? Quienes más ganaban 55 veces más que los que menos ganaban. Gracias a las políticas de la Cuarta Transformación, esa desigualdad se ha reducido 14 veces. Ahorita están ganando más los más ricos. Porque es absolutamente falso. Por supuesto que sí. Es absolutamente. Y las 9 millones de personas sin acceso con carencias sociales. Ese dato, ¿quién te lo da? Porque aquí lo que dice el INEGI, ¿no? Es que esas desigualdades se han reducido, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué hay una atención de las causas y un mayor acceso a los derechos? ¿Por qué? Porque nos decían... Como el derecho a la salud. Ahí te va. Estás diciendo que ahora es mejor el derecho a la salud. Ahí te va. Es que saca cifras del INEGI, pero no hablas de las cifras reales. ¿Me vas a dejar hablar o no? Porque me haces preguntas y no permites Pero es que no hablemos, contestas. ¿no? Ahí te va. Venga. ¿Qué pasó con la salud durante el gobierno de Felipe Calderón? No, con AMLO la abandonaron. Absolutamente subrogada con Felipe Calderón, ¿no? A los sistemas privados. Entonces, ¿qué pasó? Estábamos gastando dinero de todas las y los mexicanos, ¿no? Para que hospitales privados pudieran desarrollar la salud. Cuando vino la pandemia, ¿qué sucedió? Bueno, y junto con Peña Nieto y todos estos hospitales cascarón les encanta echarle la culpa al pasado. Pero sí decir una cosa, cuando llegó la pandemia, ¿no? México, todo ese dinero que habían invertido en la subrogación, ¿no? Fue dinero que se pudo haber utilizado para que tuviéramos nuevos hospitales públicos con acceso a médicos públicos, con salud pública. Cuando llega la pandemia, los privados, ¿no? Suben sus tasas. No da para atender a toda la cantidad de población que estaba viviendo un momento bastante complicado, ¿no? Es ahí, ¿no?, donde te das cuenta lo que era la carencia de pensar, ¿no?, que la salud, en lugar de ser un derecho, era un negocio, ¿no? ¿Puedo hablar? Entonces, ¿qué empieza a hacer el presidente López Obrador y que hoy continúa la presidenta de la República, que tú puedes ver todos los fines de semana, un fracaso en materia inaugurando de salud, nuevos hospitales? Es un fracaso, es una vergüenza. Los hospitales se caen a pedazos en el país. A dejar hablar. Pero por el motivo que sea subrogado, privatizado, acéptalo. No, sí había más acceso según las mismas métricas. 24 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud. Las mismas cifras de esas mismas encuestas del INEGI lo dicen, pero es que no lo aceptan. Sí, hay una gran cantidad de carpetas de investigación por los malos manejos que se tuvo en el Les encanta dar maromas, ¿no? No cumplían una atención integral, ¿no?, digamos, de todos los padecimientos. Como el INSABI, ¿no?, que no sirvió de nada y lo tuvieron que tirar a la basura, y con ello miles de millones de pesos. Yo estoy hablando de la ampliación que tenemos de seguridad social, del proyecto de salud casa por casa. ¿Pero por qué no se refleja entonces? ¿Y por qué no se refleja? ¿Y por qué 24 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud, Camila? Porque el rezago que tuvimos de durante años estar tirando el dinero público a la basura, ¿no? Ustedes dejaron sin acceso a salud a millones de mexicanas y mexicanos. La presidenta de México se burla en sus mañaneras de las marchas que hacen familiares de personas o de niños con cáncer porque no se burla? Hay medicamentos. Se burló en la mañanera. Te voy a enseñar el video. Lo que dijo fue que Margarita Zavala estaba adentro de la burló y se burló en vez de resolver. Porque no resuelven. Pero es verdad que estaba Margarita Zavala, ¿no? Llegaron al poder solo por una cosa. Llegan mintiéndole a la gente diciendo que van a resolver todos los problemas y a 7 años de gobiernos morenistas nos damos cuenta de una simple y sencilla cosa. Solo llegaron a echarle la culpa al pasado. Camila, ¿para qué querían el poder? Hoy controlan todo. Tienen las cámaras, tienen el Senado, tienen los gobiernos estatales. Para bajar en 13.4 millones la pobreza de este país. Para ampliar... Cosa que ya había pasado para ampliar de una manera más amplia otra vez. Para ampliar... Estamos hablando del sexenio con menos acceso a educación.
Por supuesto que no. Y con una eso mayor es cantidad. Absolutamente falso. La Eso cantidad no de gente que dejó la escuela en sección de Andrés Manuel López Obrador es altísima. Eso es Las absolutamente cosas como falso, son. ¿no? Yo sí nada más voy a decir una ¿De cosa, verdad ¿no? piensas que una ideología marxista va a ayudar a que evolucione Mira, gracias es a ellos marxista. en los Aunque libros de era- texto? Ah, por el está amor muy de chistoso. Dios. Oye, pero Eso te voy a decir promueve una cosa. Fíjate la que izquierda. ustedes ya intentaron esas narrativas Quieren en convertirnos en 2012 Venezuela, Camila. y 2006 y no les funcionaron. Pero te pregunto Cuando abiertamente, intentaron decir... ¿por qué apoyan a Maduro? Cuando intentaron decir ¿Por qué apoyan que el el régimen de presidente Maduro? López Obrador ¿Por qué le recibía- regalas petróleo a A ver, Díaz vámonos Canel? por Ahí va. partes. ¿Por qué le Vas a regalan dejar petróleo? hablar, Por ¿no? favor. Miguel, a ver, vámonos por Santiago, partes. por respeto a Miguel, la gente Santiago. que nos... Santi, Miguel. sí. Por respeto a la gente que nos está viendo, ¿no? O sea, Hasta en eso se equivocan. Esa narrativa tan falsa, ¿no? De querer decir que Andrés Manuel López Obrador recibió dinero ¿Por de qué le Rusia, regala ¿no? petróleo a Cuba? Es absolutamente falso que hayan recibido dinero de Cuba, Oh. es absolutamente falso. ¿Y el petróleo? Pero te voy a decir una cosa, yo creo que se les acabó ya, ¿no? Porque ustedes hicieron una campaña, por ejemplo, ahora en 2024, donde dijeron que a la gente le iban a quitar sus viviendas, ¿sí o no? Les dijeron que les iban a quitar su propiedad privada, ¿sí o no? No ha sucedido ni con la presidenta Claudia, ni con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al contrario, hoy la gente se Hay da que cuenta poner que atención tiene... a lo que aprueban en los Hoy la congresos gente locales. de se vez en da cuando. cuenta de que hoy tiene un plato de comida, porque más gente tiene acceso al alimento, que tiene un mejor salario, Sí, a ver. que tiene mejores condiciones. Pero Miguel, mejor salario ¿no? que se lo gastan en pagar medicinas porque el sistema de salud Pero está si las brutalmente cosas rebasado, están tan pero no mal, lo aceptan. si la seguridad está de la chingada, si la educación está de la chingada, si la salud también, ¿por qué la gente sigue votando por Morena? Hermano, ¿Por qué son las tenemos cifras, mira, 74% son las cifras. de aprobación Son de la las, presidencia? son las cifras, uno, que ellos dan. Es muy interesante. Pero por las ver. cifras de No, elección, Escúchame. ¿no? Las cifras que ellos nos dan en cuanto a, o que todas las encuestadoras tiran en cuanto a cómo Todas va las México. encuestadoras. La gran mayoría de encuestadoras. No, pero Ah, coincide o sea- en esto conmigo porque es algo que pasa. A ver. Cuando hablamos de aceptación de Morena, sí, es muy alta. Pero cuando a la gente le preguntan cómo se sienten en materia de seguridad, en materia de salud, en materia educativa, salen muy bajas, salen mucho más bajas. Entonces, es un ¿Pero por factor qué votan por interesante, Morena, es un entonces? factor interesante que hay que estudiar. A ver, No es cierto. cuando tienes Tú un gobierno, pregúntale- cuando tienes un gobierno autoritario que se adueña de absolutamente todo lo que intenta autoritario- dividir el poder en este país, como los tres Ahorita que poderes. termine más la palabra. Hablando, por ejemplo, del fraude judicial del que fueron parte hace unos meses, ¿no? Que prácticamente nadie salió a votar comparado con lo que ellos decían o comparado con la aceptación que ellos dicen que tienen. Es interesante notar los focos rojos que hay. Cuando un gobierno desarticula órganos autónomos funcionales como el Instituto Nacional de Acceso a la ¿Funcionales de Información, porque les da miedo que la ¿Funcionales de gente dónde? sepa, ¿Van a porque saber? no Ahí está transparentan el absolutamente Instituto nada. Nacional Le Electoral regresas y el la poder al Secretaría de Buen Ejecutivo, Gobierno. por el amor de Dios. Pero entonces ganan A porque ver, hacen ¿quién trampa. Fortalecen de una No manera solo- brutal. a ver. Mira, Ganan porque es una lo que dictadura. sí Son dos está organismos comprobado, los que se van a hacer lo que cargo. sí está comprobado y sí ha pasado, es que en elecciones pasadas, y hay videos, yo he visto miles, luego te los mando con todo gusto, seguramente tú también los viste, había videos de personas llamados siervos de la nación diciéndole a la gente, vote por Morena, porque si no le van a quitar su programa social. Que por cierto, los programas sociales, porque también hay una gran mentira ahí, Acción Nacional estuvo a favor de los programas Votaron sociales en contra. en el Senado de la Votaron en República. En el Senado, en el Senado. Votaron En el contra. Senado el PAN estuvo a favor En el Senado, y en sí. la En la Cámara de Diputados, Diputados en lo general se votó a favor, Mira. en lo particular se votó en contra porque no había reglas claras del funcionamiento, A ver. porque A ver, ahí estaban va. listos A ver. para Sandy. gastarse esa lana, quién sabe. Javi, bueno, ya terminaste, ahora Ay, sí Camila, me ¿cómo eres parece que me despectiva? toca ¿Te gusta? hablar a mí. Vamos, Camila. ¿Te gusta ofender? No, a ver, yo Pero nada no me más ofendes, no te quiero preocupes. dejar dos Pero, cosas. ¿por qué El dices Santi? hecho- Es Miguel, ¿no? ¿Eh? Pero, ¿por qué dices No, Santi? me dice Santi Santi por- porque dice que ¿Por soy qué? Santi. Por Junior. Ah, ok, ya. Por Este, Junior, por hazme Junior. el favor. Me recuerda mucho a Santiago Taboada de este niño. Mírala. Pero ahí te van, ¿no? Dos cosas, ¿no? El que hoy la oposición, incluso el PAN, reconozca la importancia de los programas sociales y no se atreva públicamente a decir que están en contra, es un triunfo de la Cuarta Transformación, ¿no? ¿Quién está diciendo que Porque estamos en ganamos, contra? ¿me escuchas? Porque Es que estás ganamos mintiendo. esa Te narrativa. encanta mentir. ¿no? Eres la reina de las que, mentiras. por ejemplo, ahí están no me pregunten a mí, busquen ahorita quienes nos están viendo en internet a Marco Cortés, que acaba de salir de la presidencia del PAN, diciendo que ojalá se quitaran. Busquen a Vicente Fox diciendo que ojalá se quitaran. Busquen a Xóchitl Gálvez diciendo unos días que ojalá se quitaran y otro día que ojalá se ampliaran. Vicente Ay, sí, Fox Vicente Fox sí empezó- dijo que era para huevones, Pero ¿no? Sí lo empezó dijo. con ciertos programas de apoyo a, Bueno, a pero adultos. copiándole Ahí te va, AMLO pero en la- tú Te ya voy a decir algo, desarrollaste güey. Es muy en cuanto a interesante. democracia. Sí, ahora ¿no? estás Entonces, haciendo. yo nada más quiero hacer, ¿no?, un brevísimo recuento. México se murió la democracia cuando ustedes llegaron de al la poder. antidemocracia del PAN. Primero,
el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, donde el presidente de la República, entonces Vicente Fox, se metió a intentar sacar a la mala de la competencia Andrés Manuel López narrativa? Obrador. Hablemos de los hechos. A ver, no lo desaforaron porque hubo quien pagó la fianza, incluso del propio PAN. Santiago Krill, ¿no? Ajá, del propio PAN, por supuesto. Okay. Te voy a decir por qué fue Gabriela Cuevas. No, pero Santiago Krill ayudó a López Obrador en el proceso. Morena, pero a ver, y lo dicen abiertamente. Nada más déjame terminar. Yo te permití hablar de todas las mentiras que dijiste el Poder Judicial, pero ahorita hablamos de eso, ¿no? Me encanta mentir. Qué bárbara. Gabriela Cuevas, cuando se da cuenta del nivel de fuerza política y mediática que estaba construyendo Andrés Manuel López Obrador, dice, no conviene. Entonces pagan la fianza, ¿no? Y por eso sale Andrés Manuel. Pero no solamente fue eso, fue el reconocimiento de Vicente Fox de cómo se metió él a la elección de 2006 para que el espurio Felipe Calderón arrebatara la presidencia de la República. Están los audios, por ejemplo, de Elbester Gordillo, de cómo operó entonces el sindicato de trabajadores de la educación con los gobernadores del PRI y del PAN, ¿no? Para que movilizaran gente, para que y con eso justificas que Morena gobierna de la fregada, ¿no? Esa es tu justificación. Todo es culpa de Calderón. Para que Calderón ganara. ¿Qué pasó después, no? Ante la molestia de las grandes mayorías que habían votado por Andrés Manuel López Obrador, lo que hace Calderón es sacar el ejército a las calles para reprimir. Pero no solamente eso. Hace un pacto les que ganamos está ya y no muy lo bien aceptan. documentado. Está muy bien documentado el pacto de silencio que hicieron con diversos medios de comunicación, ¿no? Porque se reunieron con decenas de medios para pedirles que no hablaran de las cifras de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, ¿qué sucedía? Ahí está, por ejemplo, el caso que se vivió en Coahuila, ¿no? El caso de Allende, ¿no? Donde hubo 300 personas asesinadas en un solo evento. Y lo encubrieron. No lo reportó de esos han pasado el presidente de la República, Felipe Calderón, ¿no? Y le pidieron a los medios de comunicación que nadie lo reportara. Nos enteramos hasta muchos años después que eso había sucedido. Y así te puedo enumerar la cantidad de asesinatos, de violencia que hubo durante el sexenio de Felipe Calderón. O que se vive hoy en día. Es que vives en un país que no existe. Vives en un país surrealista. Piensas que México va mejor que nunca. Bueno, te voy a decir una cosa. No solamente fue el control absoluto de los medios de comunicación, que es un gran tipo de censura que se ejercía desde el poder. Y eso no pasa en este momento. No, hubo un acuerdo, un amor de Dios, un momento donde abiertamente salieron todos los medios de comunicación. Es que niegan todo lo malo que está pasando hoy en día. Es increíble. Nada más dime algo, Santi, todos los días el presidente de la República, ahora la presidenta de la República, sale a los medios de comunicación y los medios de comunicación contrastan, los medios de comunicación incluso son capaces de insultar a la presidenta de la República diciéndole que ella no gobierna, que gobierna el presidente López Obrador. Tantas mentiras que han inventado, ¿no? Y no ha habido un solo caso de censura. ¿Qué pasó con Aristegui, por ejemplo, cuando Felipe Calderón, ¿no? Dijeron que Felipe Calderón tenía un problema de alcoholismo. Tenemos los números más graves en violencia contra periodistas en este sexenio. Aristegui perdió su espacio. En el de AMLO. ¿Por qué? Aristegui perdió su espacio por decir que Felipe Calderón tenía un problema de alcoholismo. O sea, si eso no te parece una brutal censura, Camila, no sé de qué estás hablando. Son los reyes de la censura, quieren controlar todo. Ve las reformas que presentan en el Congreso. Hablemos de reformas. ¿Ya me vas a dejar platicar o no? Hablas de seguridad. A ver, hablemos de seguridad. Puede hablar de seguridad. Pero a ver, hablemos, por ejemplo, supuesto que de las reformas estructurales. De entrada, nosotros no tenemos la doble moral que ellos tienen para hablar de ciertas cosas y nosotros no salimos a mentir con gráficas que son comparar peras con manzanas. Pues si lo acabas de hacer con lo de Vicente Fox. Enseña tu gráfica. Ese es un dato literal que no conoces y que te recomiendo que revises porque el desconocimiento no exime que las cosas pasen. Si quieres, enseña tu gráfica. ¿La puedes enseñar tú? No, enséñala. No, agárrala. No, es que a mí no me gusta mentir. A mí no me gusta mentir porque tú eres la reina de las mentiras. Así te bautizo. Ahí te va. Pero estos datos son verdad, ¿no? No te pasa nada, mira. Observen el dato. Observen el dato que... A ver, yo lo detengo, si no... Observen el dato. Comparan meses, no, hay que verla. Ajá, sí, adelante. En las gráficas que presenta la presidenta en las mañaneras, comparan meses de años del 2024 contra meses del 2023 contra meses del 2024. No comparan el año completo. Bueno, aquí es 24 contra 2025. Comparas dos datos y ahí te va cuáles son y son muy interesantes. Y me gustaría que platicaras conmigo al respecto. ¿Por qué comparan datos del INEGI contra datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Estos datos son es una maña brutal que tienen ustedes. Porque los datos del INEGI incluyen absolutamente todos los homicidios, feminicidios
y actos que se reflejen con la muerte de una persona. Esos son los datos del INEGI. Los datos del Secretariado Ejecutivo solamente te hablan de los homicidios. Obviamente, si comparas un número de homicidios más feminicidios contra uno de solo homicidios, claramente va a bajar la tendencia. Hay más es notorio. homicidios es notorio. por mes ahora que había. O sea, no se han incrementado y lo están maquillando. Es que ahí te va. Claro que hay un maquillaje de las cifras. Primero en esto que te estoy contando, que comparan cifras del INEGI con cifras... Ahí lo dice. Con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y además hay otro dato, que me extraña que no traigas esa gráfica. Yo no traigo gráficas porque me gusta cuidar el medio ambiente, a diferencia de ustedes que dicen que son ambientalistas y le reducen el presupuesto a medio ambiente. Pero ahí les va. Hay una gráfica que hubieras traído, de verdad lo hubieras traído. Igual y si la traigo. De los desaparecidos, mi querida Camila, porque los desaparecidos han incrementado en más de 150% y es una verdadera desgracia. Bueno, yo solo voy a decir una cosa. Una pregunta. Yo te traje una pregunta. ¿Hay más homicidios hoy que el 1 de diciembre de 2018 es que no? Hay un dato que es matador y que nos resuelve muchísimas dudas. Si comparas sexenios contra sexenios, hay que comparar sexenios completos, ¿no? El de Calderón, el de Peña, el de AMLO. Sería prematuro comparar el de Claudia Sheinbaum porque apenas ven el primer año de gobierno. Cuando acabe será otra cosa. Compara y hablemos de la cantidad de homicidios dolosos que hubo en el país. El sexenio con más muertes en la historia de este país. Aunque les cuesta muchísimo aceptarlo, ahí están los datos del INEGI. Mañoso, es el de Andrés Manuel López Obrador. No es mañoso hacerlo nominal. 200,000 es pregunta, Fernando, porque se hace nominal dolosos. ahí. Es que, hermano, y no por incremento. ¿Sabes qué es lo grave? Que piensen que son simples números. A ver, pero te voy a son decir una vidas. Cosa. Son personas, son familias afectadas porque esa gente perdió la vida en el sexenio y es gravísimo. Pero que mejor en seguridad. Que vengamos aquí a fingir que no está pasando lo que está pasando en Sinaloa, que no está pasando lo que está pasando en Michoacán, en Sonora. Cuando Felipe Calderón era presidente de la República, ¿no? Todavía ni siquiera existía el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ¿no? Enfrentó al narcotráfico y se equivocó de estrategia. A ver, pero estamos hablando de un punto serio. ¿Quién enfrentó al narco? El que tenía a su secretario de Seguridad. Felipe Calderón le declaró la guerra al narco. No puede si ser. hubo personas involucradas que están pagando una sentencia, qué bueno. Y ojalá que haya más. Pero es que yo sí lo digo, tú no. A ti te da miedo hablar de Adán Augusto y de su relación con la barredora. Son un narcopartido, Camila. Tú revisa los datos. Lo son. Tú revisas los datos de cuántas detenciones hubo de otros cárteles y cuántas del cártel de Sinaloa, ¿no? En el gobierno de Felipe Calderón es brutal la diferencia. Camila. No se detenía la gente del cártel de Sinaloa porque en realidad no era una lucha contra el cártel, era una lucha a favor del cártel de Sinaloa. O sea, ¿qué dices que abrazos no balazos? Contra los otros cárteles, ¿no? Mira, quien metió, abrazó y quiso mucho al secretario Rubén Rochamoya, tu gobernador de Sinaloa. Ve cómo está Sinaloa, es que es un descaro Calderón, que hables de eso. Estamos hablando de la actualidad. Voltea a ver Sinaloa. Tienes un narcogobernador, hay que decirlo como es. ¿Vas a dejar que hablemos o no? Bueno, es gravísimo. Dime cuáles ¿Viste la carta del Mayo? Dime cuáles son los dos estados con más violencia de este país. Uno es Guanajuato, el otro es Chihuahua y el otro es Sinaloa. Claro, por supuesto, aquí está. Mujer, el estado con más homicidios ahí está, homicidios dolosos. Guanajuato, Chihuahua y Sinaloa. La información de Morena, ¿no? Sus otros datos. O sea, que le pongamos el logo de Morena no quiere decir. ¿Dónde están? Pero dirías que no es Guanajuato. No tiene problema de Guanajuato tiene un gravísimo. Pero es que ve la diferencia. Tiene un gravísimo problema. Yo sí acepto las cosas. Y Chihuahua. Guanajuato tiene un grave problema de salud. Pero ¿por qué no hablas de Sinaloa, de Sonora? ¿Por qué no hablas de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de todos los estados que gobiernan? Guanajuato no se entiende, Guanajuato tiene 4 veces más de homicidios que Sinaloa. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque pues hay que ver la población, ¿no? ¿Cuánta gente vive en Guanajuato y cuánta en Sinaloa? Para empezar. Es como si comparas Edomex con... ¿Más dejar hablar o no? Con Tlaxcala. Porque no hubo ninguna intención del exgobernador. Afortunadamente la nueva gobernadora ya tiene la intención de coordinarse con el federal. Pero el exgobernador del PAN, por un tema partidario, ¿no? O sea, decidió ignorar la violencia que se estaba viviendo en el estado y no reunirse siquiera con las mesas de seguridad federal. Oye, ¿y es eso? Entonces, o es que no lo querían recibir? No, a ver, como se recibió... Es pregunta. Como se recibió al de Querétaro, como se recibió la de... Pero una cosa es ¿no? Como se recibió Claudia y otra Aguascalientes, con AMLO, son cosas distintas. La puerta siempre estuvo abierta.
Tan así. Eso dicen. ¿Cuándo han recibido a la oposición? Que el exsecretario de ayer. Seguridad, ¿no? Pues sí, ayer. En Gobernación. ¿No? ¿Cuándo han recibido? Ayer la secretaria de Gobernación se reunió con todos los líderes y a de la Elías oposición. Lisha. Primera vez Y a Ivonne Ortega. en 7 años que se reúnen con la Ayer. oposición. Bueno, Oye, eso es falso. Cuando eso es dices, deshonesto, cuando ¿no? dices ¡Qué que, barbaridad! cuando dices nosotros o La yo sí reina lo de la acepto, deshonestidad. dices yo sí lo acepto, ustedes no lo aceptan, hay por lo menos entonces una aceptación de que fue Mira, un narcogobierno el de Felipe por su- Calderón, hermano, nada más no hay una ¿Cómo aceptación ves? de que el de Andrés Manuel no fue. No estamos hablando de un narcogobierno, estamos hablando de una persona imputada. Y qué bueno que esté en la cárcel porque si se le demostró Pero qué bueno que tú lo dices acciones así. ilegales, Porque te debe voy a estar en decir la una cárcel, cosa. sea él, sea quien sea, del partido que sea. Me da mucho gusto. Pero ¿por qué no hablas de la barredora Me y de da Adán Augusto? muchísimo Es que no gusto. me das tu Bueno, opinión. ¿Qué opinas? ahí te voy. ¿Qué Ahí te opinas voy. del gran Hernán Bermúdez Requena? Te voy a decir- el secretario Güey. de Seguridad Ahí te de van tu coordinador de los senadores. las dos diferencias brutales entre esos casos, ¿no? Todavía una vez que estaba Atentos a las sancionado. maromas. 1, 2, venga. Todavía una vez que estaba sancionado Genaro García Luna en Estados Unidos por haber estado absolutamente involucrado con el cártel de Sinaloa, Felipe Calderón seguía minimizando lo que había sucedido, ¿no? Lía Limón Como el seguía tema de diciendo, Véctor, ¿no? Bueno, ¿vas a dejarme hablar o no? Por favor. Ok, gracias. Nada más, no mientas. O sea, Lía Limón seguía defendiendo a Genaro García Luna, seguían diciendo que no había pasado y tal. ¿Qué sucedió en Morena con el caso de Hernández Requena? Lo primero que se hizo es fuera de Morena. Se abrió un proceso especial de oficio, ¿Y dónde ¿no? está? Para sancionarlo, ¿no? ¿Y dónde está? Y, ¿no? Ha sido puntual la presidenta de la República diciendo Pero así, que se dé en a palabras. conocer toda la información. ¿Pero qué quisieras que Y hiciera la otra cosa te voy a presidenta? decir A ver, ¿Que lo también. vaya a sacar Nada de más Panamá? yo nada más un tema, yo nada más un Nada tema. más, Si no, dices que el espérame, gobierno, si es dices que- que el gobierno de Camila. Calderón, dices que el gobierno de Calderón Sí. tuvo que ver con Genaro García Luna. Ok, a ver. Por supuesto. Bueno, tuvo que suponiendo, ver, ¿no? suponiendo eso que estás Pero diciendo. además, Está- ¿desde cuándo Suponiendo, sabía? a ver. Porque ahí vamos a también hay suponer, otra cosa clara. vamos a suponer, Aceptando sin conceder. vamos a a ver. suponer que eso hubiera pasado. Bueno, pues sí pasó, Pero ¿no? ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera ¿En qué pasado? cambia el tema de Adán Augusto con su secretario de seguridad? Cuéntame, por favor. Completamente. A Que ver, miden con la diferente vara y que Por uno trae supuesto. el chalequito de Morena y como trae el chalequito de Morena, No. santificados sean los ahí corruptos te va. narcopolíticos. Está registrado la cantidad de testigos que le mandaron cartas a Genaro García Luna, que le mandaron pruebas de cómo... A Felipe Calderón. más A bien. Felipe Calderón, perdón, de cómo Genaro ¿De qué García testigos estamos Luna, hablando? ¿no? Hay un montón de militares, de policías que por lo supuesto, Por eso, comentaron. pero ¿no? eso está documentado en dónde. En medios de ¿Con qué veracidad? comunicación. La jornada. Felipe pues, Calderón Por acepta ejemplo, que tú alguien puedes le encontrar- informó. Sí. No, tú puedes encontrar, por ejemplo, Es preguntas genuinas. durante el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Como personajes como Fernández Noroña, ¿no? Estando en audiencia a Felipe Calderón, le entregaron hasta documentación, no solamente del vínculo con el cártel inmobiliario, sino, digo, con el cártel de Sinaloa, sino el enriquecimiento ilícito, ¿no? De Genaro García Luna. ¿Y sabes qué hizo Felipe Calderón? Se tapó los oídos, se tapó los ojos porque no quería saber absolutamente ¿Dónde está nada. Genaro García Luna? ¿No? Afortunadamente hoy detenido en ¿Dónde está Estados tu secretario de Unidos, seguridad de Tabasco? sancionado, ¿no? Protegido seguramente por el régimen. Por Esa es la supuesto que diferencia. no. Bueno, eso no hay evidencia, eso no. No, pues claro que no hay evidencia, hermano, si ni que fueran No, tontos. pues está en el extranjero. O dices que está en algún lugar escondido aquí adentro. Habría ¿Sabes que qué? ver, Sí. quién Bueno, sabe. pero eso no Oye, es el ante la argumento. evidencia, es Pero hay ¿sabes más, quién sí figuras en protegió? ese gobierno, hay más figuras en ese gobierno Bueno, perseguidas. de las ante que la no se habla evidencia, mucho. ¿sabes quién sí protegió? Felipe Calderón. Tenía toda la evidencia de que Ay, Genaro Camila. García Luna estaba Pero involucrado. te estás fundamentando en qué? Es que estás hablando ¿no? fundamentos. Pero a ver, No, a ver, si sí, ya había Felipe recibido Calderón ha periodistas, aceptado ya que había tenía recibido militares, información. Ya sabían todo de Cárdenas Palomino, ya ahí estaba clarísimo que García Luna estaba... Porque además, no es que García Luna haya empezado a estar vinculado con el cártel, con Felipe Calderón. Desde el sexenio de Vicente Fox estaba absolutamente metido hasta las trancas. Camila, tengo una pregunta, ¿no? y Pero- es genuina. ¿Esto de qué le sirve hoy en día a las y los mexicanos? Es decir, ¿qué están haciendo ustedes para mejorar el problema en materia de seguridad? Ahí te va. Es Por ridículo. ejemplo, todos Y los traigo delitos otra de alto pregunta. impacto, ¿El gobierno ahí de te va. México hubiera hecho algo si no hubiera llegado Trump a la presidencia? Porque al parecer hubo un tema rarísimo desde que entró Donald Trump, ya se pusieron a chambear y de pronto empezaron a desmantelar narcolaboratorios que Bueno. según López Obrador no existían porque él decía que aquí Bueno, no la existían. presidenta entró en como habla septiembre, mucho, ¿no? Interesante. Te voy a decir una cosa Interesante. curiosa contigo. Como hablas mucho, es difícil desmentir absolutamente No, no, todas es las que palabras has hablado que tú dices. más. Es pero- difícil aceptar las verdades que digo y por eso te vas por la tangente y te gusta dar Nada más. más, ahí te va. Acéptalo. Dos temas muy Pero importantes, mientes, ¿no? mientes y lo haces muy bien. Hoy
la estrategia que estamos viendo a nivel federal con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es la misma estrategia que se hizo en el gobierno de la Ciudad de México cuando era ella jefa de gobierno. Bajaron, como hoy están bajando, modificar las todos cifras. los delitos de alto impacto, excepto uno, la extorsión. ¿Y los desaparecidos? ¿No? Claro, ahí te van los desaparecidos. Ahí te van los desaparecidos. Maroma, ¿no? En 3, 2, 1. Lo que está sucediendo en este país con el tema de los desaparecidos es que estamos encontrando una cantidad gigantesca de fosas de desaparecidos. Ojo. O de gente asesinada que no por se atreven a decir que fueron homicidios. Y te voy a decir una cosa. Por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a partir de la desaparición forzada por parte del ejército de los 43 normalistas, empezaron a aparecer una cantidad estúpida de fosas clandestinas, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Que empezaron con la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Es que es real, ¿no? Dejó de ser presidente hace casi 15 años. No, pero ¿sabes cuál es el problema? Aunque hayan pasado 15 años. Que viven en el pasado. Que siguen apareciendo esas fosas de la guerra contra el narcotráfico. Pero además, ¿sabes qué es lo más grave? Así como el caso que te conté ahorita de Coahuila, hay una cantidad brutal de homicidios, de fosas clandestinas y tal, de la guerra, que hoy nos seguimos enterando. ¿Por qué? Camila. Porque entregaron la seguridad al crimen organizado. Esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes, ¿no?, planearon una guerra, ¿no?, para financiarse sus propios bolsillos, ¿no? Y tenían a nivel federal a un narcotraficante, ¿no? ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, ahora con la presidenta de la República? Yo nada más decirte, desde que arrancó la presidenta de la República, su gobierno ahora, ¿no?, hemos visto una baja muy importante de homicidios y tú puedes ver los registros. No. Pero ¿cómo va a ser mentira? Ya hablamos. Inicia la reducción. Si hasta tus gobernadores lo aceptan. No, espérame. Inicia la reducción antes de que trato. Ya hablamos de peras y manzanas. Ya hablamos de las mañas que usan para representar. ¿Por qué tus gobernadores lo hasta aceptan? los gobernadores aceptan eso. Se reúnen con Marcuch y lo apoyan. Estamos hablando del sexenio de Andrés Manuel. Y este sexenio empezó apenas en septiembre. Todavía ni un año. Por supuesto. Entonces, mira, hablando del sexenio en el que sí se puede medir. 1 de cada 4 homicidios. Y los desaparecidos. Tus gobernadores pero es que quitas homicidios y pones desaparecidos y no. Casualmente son cifras similares. No, es una falsedad. Es bien interesante cómo aumenta uno en 150% y reduce en otro. Es absolutamente falso. Que la gente lo revise en sus casas. Por primera vez en este país tenemos una ley para buscar a personas desaparecidas, homologando, ¿no?, las leyes que teníamos a nivel estatal, ¿no? Ha sido muy importante. Se burlan de las madres buscadoras, no las reciben en Palacio. Pero no está funcionando la estrategia. ¿Por qué es que los gobernadores... que hoy tengamos un marco legal, una estrategia de búsqueda, ¿no?, que hoy esté ayudando, ¿no?, a poder hacer mejor un trabajo. Ojalá eso pase. De búsqueda, claro. Ojalá eso pase, Camila. Donde se ha escuchado además a las madres buscadoras que no se había escuchado antes, porque ni siquiera tenían, en el caso de Felipe Calderón, un registro nacional de personas desaparecidas, ¿no? Es a partir de la crisis de la guerra, ¿no?, que se abre esa estrategia, ¿no? Mira, yo nada más te quiero decir una cosa y ojalá podamos coincidir en esto, porque creo que sí somos más las personas que queremos ver un México mejor, un México distinto. Y aprovechando que en esta mesa hay puros jóvenes, primero darte un dato que también es demoledor. Qué lástima que la principal causa de muerte en México para las y los jóvenes sea la violencia, sean los homicidios. Es verdaderamente preocupante. Hay que aceptar cuando hay cosas que no están por buen camino para poder modificar y hacer las cosas mejor. Yo de cara al futuro diría, tratemos de dejar esta nueva generación de dividir a nuestras anchas. Tratemos de dejar la división brutal y pongámonos a ver en qué podemos coincidir. Y dejemos las mentiras que el régimen y que la gente que está en el gobierno dice todos los días. No estoy diciendo que sea tu culpa, por supuesto que no estoy diciendo que sea tu culpa. Tú decides pues, si mientes o no mientes, ¿no? A lo mejor es la línea que te dan en tu partido. O a lo mejor no, o a lo mejor lo haces por gusto, quién sabe. Pero yo lo que te digo es, dejemos a un lado las divisiones y veamos de qué manera podemos construir un México mejor. De qué manera nuestra generación, yo soy 5 años más joven que tú, pero de qué manera nuestra generación puede en serio lograr cambios trascendentales. Creo que eso es lo que le deberíamos empezar a ofertar a la gente. Mira, para eso tenemos que prepararnos, tenemos que entender lo bueno y lo malo de los partidos, no ser fanáticos, aceptar las cosas que pasan y las que no pasan. Pero tú eres el que pone todos los números, Miguel. Es que compara los datos del INEGI con los del secretario ejecutivo. Los números. Claro que es una trampa, hermano. Sino claro la que la voluntad es. popular.
¿no? Claro que o sea, la es. el PAN ha decidido, porque así es como han hecho política, ¿no? Pasar por encima de la voluntad popular en muchísimas ocasiones. Si la gente estaba a favor, por ejemplo, de una reforma al Poder Judicial, ¿por qué se oponían? Si la gente está a favor, porque no de participó tener casi nadie, fue un programas tiradero de bienestar, dinero. Fue histórica la participación, Camila, por supuesto, en una 10 millones consulta de que no personas. fuera constitucional. Votó más gente que la que votó por el PAN No, el año ya, pasado. ya corregimos que no fue la cifra más. No voy a que la que Por votó por Xochitl Xochitl Gálvez, pero la por el PAN candidata sí. presidencial, votó mucha más gente. Pero déjame te hablo una cosa. No es que- cierto. Por el PAN. Pero estamos Por el hablando de PAN. No, pero claro, tú participación estás hablando, total. es tramposo lo que estás diciendo. Estamos hablando de Porque participación tú estás hablando, total, Camila. de la coalición, de la votación en coalición. Por el PAN votó menos gente de lo que votó en la Camila, elección o de si Poder representas al Judicial, PRI, dinos de una vez. O sea, lo único que te Y la pido sobrerepresentación es, de Morena en las lo único cámaras. que te pido es que hacen no mañas mientas para adueñarse con de los todo. números. ¡Achú! ¿no? Pero sí una cosa importante. Pero sí, buenas noches. ¿no? Sí una cosa importante, ¿no? Creo que viene un tema muy importante hacia adelante, que es la reforma electoral. Hay que la Nosotros presenten estamos primero. proponiendo Que la algo que presenten. ustedes nunca hicieron, ¿no? La reducción, por ejemplo, del financiamiento de Se ha partidos se ha propuesto en todos los políticos, sexenios desde ¿no? hace muchos No es cierto, años. porque Claro cuando que sí. nosotros lo Revisa, propusimos en revisa 2015, bien. ustedes votaron en contra. Revisa bien. Ustedes Pero es que votaron tus en cifras contra, llegan hasta el ¿no? 2015 y hasta el 2010. No te quieres ir antes. Se presentó una reforma parecida cuando el PAN Pero llegó al cuando poder. Camila A mí se me dará- antes le me dices dará que ya mucho gusto. salió Calderón Es hace no sé brutal. cuánto tiempo. A mí me dará Es brutal. mucho gusto ver, ¿no? Que el PAN, ¿no? Ahora sí esté dispuesto a dialogar. Porque cuando hicimos la reforma de Poder Judicial no quisieron dialogar. En el caso de la anterior reforma electoral, se presentó tu tío Jorge Romero una serie de Tu tío. puntos, ¿no? Acá no de somos así. cerca de 15 A lo mejor puntos. ustedes sí, acá de no. cerca de 15 puntos, la mayoría le integramos a la iniciativa. Y aún así decidieron votar en contra. Porque la verdad es que la oposición ha tomado... Camila, ¿no? querían darle el control del una padrón a la posición Secretaría de Gobernación. De intransigencia absoluta. Es que son cínicos. Si lo quisieran, lo hubieran hecho, tenían la mayoría. No tenían quisieron. mayoría calificada el Bueno, sexenio ahora pasado. sí la tenemos y pero aún en así este estamos momento. decidiendo Vamos a ver abrir qué el hace. diálogo. Vamos a ver qué hace. Estamos decidiendo abrir el Ojalá. diálogo, ¿no? Para tomar... Pero De es que ya verdad. está haciendo... Lo que me preocupa Qué es una gran cosa cosa, sería ¿no? eso. Tú eres de Acción Nacional, o sea, tú eres militante, Así ¿no? es. A mí me Bueno, gustaría. yo te quiero pedir un favor. A mí me gustaría que eso Bueno, pasara. te quiero en pedir verdad. que hagamos aquí un acuerdo tú y yo. Dime, Camila. ¿no? Que tú vas a poner un tuit público, ¿no? Pidiéndole a Jorge Romero que abran una comisión Ajá. de consulta a su militancia Ajá. para saber qué quieren cambiar en el sistema electoral mexicano. Se viene, Es eso. se viene Porque, ¿sabes qué? en noviembre una apertura del Partido Acción Nacional, ya lo Bueno, verás. pero sí Deja sí lo que vas las a cosas- sí lo vas a poner, sí deja lo que vas a las impulsar. cosas cambien. Por supuesto hay que impulsar. Bueno, pero Si- vas a poner el si tweet. el gobierno, ojo, Yo nada más quiero ahí te saber va. si vas a poner el tweet. Ahí te va. Porque es tan escúchame, difícil. Es que te encanta. Bueno, pero te ¿por qué es tan encanta, mira, difícil? me encanta. Mira, te voy a Ahí decir va. una cosa. Ajá. Si se hace una reforma electoral que beneficie a todas y todos los mexicanos y que le dé Pero piso por eso parejo necesitamos, a los claro. partidos políticos, porque ustedes tienen hoy todo el aparato del Estado, aunque lo niegan. No seamos ilusos, sabemos cómo funciona desgraciadamente y cómo le hacen Miguel. para llegar a hacer ciertas cosas con el poder. Bueno. Es interesante que la Miguel, reforma nada más electoral una sea cosa. propuesta por el Ejecutivo cuando tiene todo el poder y todo el control del Estado Bueno, todavía mexicano. no hay propuesta. O sea, nada más para Sí, que no te hay quede Pero claro. la va a presentar la Otra vez presidenta. Estás mintiendo. La Todavía va a no presentar hay la presidenta, ¿sí o no? A partir de ¿Quién la va a esa presentar? recopilación- ¿El Ejecutivo, sí o no? A partir Entonces, ¿dónde de estoy esa- mintiendo? Bueno, y luego va al Congreso otra vez a discutirse. Pero Pero la ¿por qué presenta es el lo Ejecutivo. importante? Que desde ahorita, y eso es lo que te estoy proponiendo, Miguel, así como Morena va a tener ¿Por una qué comisión renuncia Morena a su interna- presupuesto? Ay, ¿vas a dejar hablar o no, Nico? Por favor. A ver. Ah, me estás juveneando ahora. No, no te Está estoy mal ser joven en juveneando, México. ¿no? Es notorio que están en contra de las bueno, juventudes del Miguel, país. seamos Miguel, serios. Qué a ver, bárbaro. a ver. ¿Vas a dejar hablar o Por no? favor, ¿No? por favor. Morena Ya está... se aprendió mi nombre. Morena está institucionalizando una comisión para consultar a sus bases. Lo mismo estamos pidiendo que haga el PAN. ¿Por qué? Para que esa iniciativa que se va a presentar desde la Presidencia de la República y que después va a ser constituida y discutida en el Congreso Federal, ¿no? Tenga ya las ideas del Partido Acción Nacional. O sea, Venga. bueno, entonces vas a poner Ojalá el tuit. pase. Vas a poner, Es que, Camila, si Pero pasa eso en los términos y ¿Por qué es tan condiciones que estás difícil? diciendo, porque mienten mucho, mujer, mienten mucho. No nos pidan que les creamos Pero cuando ¿cuál mienten es? mucho. Pero ¿por qué mienten Mira, mucho si la consulta la van a hacer Vamos ustedes a mismos, contestarle, ustedes vamos a mismos? contestarte el tema de tu tweet. Si se hace una reforma electoral que incluya las perspectivas Bueno, de pero es que todas las estás fuerzas hablando- políticas de México Estás hablando de un tema posterior. y Yo te que estoy hablando la de anterior. gente y que la gente del país que se sienta identificada con esta reforma es escuchada, entonces sería fenomenal ¿Sabes qué? una Sí. reforma en materia electoral. Por supuesto. Pero es que les encanta, Pero yo te les estoy encanta hablando, simular cosas. yo te estoy hablando anterior.
yo te estoy hablando, que constituyan la comisión para consultarse ustedes a ustedes mismos, se pongan de acuerdo entre el PAN y presenten una propuesta. Pero es que la propuesta no debe ser nada más los partidos políticos, debemos incluir a toda la gente. Pues pero eso es lo que está diciendo la presidenta, ¿no? Eso es lo que está presentando Pablo Pero es que una cosa es del dicho al hecho. Y yo solamente quiero que conste aquí a la gente que nos está viendo, ¿no? Que hoy Miguel de Samaniego no quiere ser parte de la discusión. No te estoy diciendo que sí. Que la voz del es que eres mentirosa. Bueno, vas a poner el tuit o no. Nada más Mujer, dinos. te estoy diciendo que si una reforma electoral que escucha es muy todas fácil, las voces. Miguel. Es que te estoy diciendo las cosas como son. Miguel, si una reforma electoral que escucha todas las voces es presentada en el Congreso, no. sería fenomenal. Pero si hay una reforma que escucha las mayorías, ya se han pronunciado ustedes en contra de eso. O sea, las grandes mayorías en este país no quieren a los plurinominales. Si los eliminan, ustedes ya dijeron que no están a favor de eso. Las grandes mayorías en este país no quieren a los partidos políticos y buscan reducirles los presupuestos. Ya dijeron que no quieren eso. Hay que entender cómo funcionan las cosas y cómo desde el poder se trata de hacer trampa para... Pero el pueblo de México quiere plurinominales. Absolutamente todo. Mira, habrá que ir a la base de por qué los plurinominales existen. Sí. Es un tema... Pero más allá de las bases, el pueblo no los quiere, ¿no? Te voy a decir una cosa, ¿no? Pues Pablo Gómez fue plurinominal toda su vida. Claro, pero quienes hoy están impulsando esa reforma, incluido Pablo Gómez, fueron quienes sufrieron los atropellos, por ejemplo, ¿no? Fue plurinominal. De lo que fue el fraude electoral de 2006, de lo que fue la compra de voto de 2012, ¿no? Entonces, hoy el que nosotros tenemos la posibilidad de pasar esa reforma con la mayoría calificada que tenemos, ¿no? Y decidimos aún así abrirlo no solo a los otros partidos políticos, sino a la sociedad civil, a los organismos de estudios académicos, a los pueblos originarios, etc. Habla de la vocación democrática. Pero te voy a decir una cosa, ustedes no van a querer participar. Porque están decidiendo, como lo hicieron el sexenio pasado, que se oponían absolutamente a todas las reformas. Cuando la participación es real, ahí estaremos. ¿No? Cuando nos escuchen realmente. Y entonces, ¿y sabes cuál es el problema? ¿No? Que no escuchan. No, que las y los legisladores del PAN, que hoy están cobrando, supuestamente por representar a la gente, se niegan a dar un debate real. Ay, por favor. Camila, ¿has ido a la Cámara de Diputados últimamente? Sí. Fui la semana pasada, te vi ahí. Los legisladores, sí, no, pero a una sesión para ver a nuestros diputados y diputadas federales de todos los partidos. Los legisladores de tu partido votan reformas en 1 hora y ni las leen. Nada más levantan el dedo en las cámaras. Les mandan línea desde el Ejecutivo Federal y eso hacen los legisladores del oficialismo, querida Camila. Te voy a decir una cosa. Las cosas como son, falsa, aunque te cueste mucho aceptarlas, yo lo entiendo. Mira, toda la legislatura pasada yo fui asesora. Ya te dejé hablar mucho. Otro reto, Miguel. Sí, el reto. Yo también y no nos veíamos. Me encantan los retos. Te voy a mandar otro reto, porque es que a ti te encantó también hacerlo acá con trampa. Pero nada más es muy sencillo, es muy sencillo. ¿Te atreves o no te atreves? A impulsar. Mentirosos. No, sí te negaste. Sí te negaste. A impulsar la discusión de la reforma electoral. Les estoy diciendo que por supuesto que sí. Que impulsemos la discusión, que sea real y que nos escuchen realmente. Por supuesto, pero que haya una ya dijo por supuesto. Ahí está. Camila, una apertura real. Que haya una apertura real para generar una reforma en materia electoral que sí beneficie y que sí se escuchen a todas las personas. Lanza tu reto. 1, 2, va mi reto. Porque ya te encantó distorsionar. Es que les encanta decir. No, sí dijiste que no lo ibas a hacer, pero bueno. Me fascina, no es cierto. Ahí les va. Mi querida Camila, yo lanzo ese tweet instando a mi dirigencia nacional a que escuchemos y a pedirle a la presidenta de México que escuche a todas las voces de la oposición para generar una reforma electoral en donde todas las voces sean incluyentes. Pero si tú, sean escuchadas, pero si tú subes un mismo tweet a la dirigencia de tu partido pidiendo que investiguen al propio Adán Augusto López, que tenía de secretario de Seguridad en Tabasco a un narcotraficante, al líder de un grupo delincuencial como lo es La Barredora. ¿Le entras o no? ¿Le entras o no? ¿Sí o no? Lo que voy a hacer es, voy a subir Camila Martínez no está de acuerdo. Voy a subir un tuit, ¿no? Donde la presidenta de la República, porque ella ya lo dijo, quizás no te enteraste, no sé si ves las mañaneras. Pero es que una cosa es del dicho al hecho. Donde la presidenta una cosa de la es decirlo República y otra cosa es hacerlo. Ya dijo, ojo, ¿no? Se va a llegar hasta las últimas consecuencias, ¿sí? ¿no? Y se va a presentar toda la información de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo para cuándo será eso? Hoy no hay absolutamente ninguna prueba que vincule más que a Hernández Requena, que ya está fuera de nuestro partido político y que además está procediendo desde la Secretaría de Seguridad Pública contra él. Ya nada más que lo agarren, ¿no? Entonces, a ver si lo agarran. Por supuesto, ¿será? ¿no? Ojalá. ¿Por qué es distinto el caso de Hernández Requena al de Felipe Calderón? O de Cárdenas Palomino. Porque estamos hablando de una cosa juzgada hace ya varios años. Pero tú estás pidiendo la cabeza de Adán y no estás pidiendo la cabeza de Calderón. Estamos hablando ya de un personaje que está
que ya está sentenciado. Pero tú estás viendo la cabeza de Adán. Claro, Y acá y yo estoy viendo la cabeza de Calderón. Y acá están dando maromas para no hablar del tema. Claro, pero fíjate cómo. Es la realidad. Fíjate cómo. A ¿no? Calderón ya lo imputaron, todo el mundo le dijo en todos los medios de comunicación. En un gobierno de la Cuarta Transformación. Y Andrés Manuel también. Como lo es no solamente el de la Presidenta de la República, sino el del gobernador. ¿Qué han transformado, Camila? Javier May de Tabasco. Hubo sanción ya, ¿no? Y hubo una investigación abierta para este personaje. Felipe Calderón nunca se atrevió. Tuvo que llegar otro gobierno en México y otro gobierno en Estados Unidos representantes de para Morena, que se procesara. Exgobernadores ¿no? del PRI. ¿Cómo te sientes teniendo exgobernadores priistas? Pues mira, yo te preguntaría, ¿cómo te sientes? ¿qué sientes de que hoy tienen que hacer alianza con Alito Moreno? Hoy no hay ninguna alianza de cara al 2027. Habrá que ver qué pasa. Bueno, ya veremos. Ojalá le pongas también Estás aliada al Partido Verde, mujer. Que le por el pongan amor de un Dios. tuit Eres a aliada del Jorge Partido Romero. Verde. El Partido pongan- Verde estuvo con todo mundo. Bueno. O sea, critican el pasado y el Verde ha estado con todos los Con partidos. los aliados de ustedes estuvieron. Ha estado con todos los partidos. Qué bárbaro. Ahí te va. Ojalá me ayudes a poner un tuit. ¿no? Ya Ya le que gustaron estás, los tweets. ahí estás. Ya le gustaron los tweets. No, pero sí decir una cosa que me parece muy importante. Venga, mujer. La presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Javier May, ¿no? En ningún momento encubrieron las investigaciones, al contrario, han dicho que se investigue todo. ¿Qué pasó con Felipe Calderón? Ahí te va lo que voy a hacer. Todo el sexenio lo encubrió. Ahí te va ¿no? lo que voy a hacer. Tuvo que llegar Eso un no lo gobierno de sabemos oposición realmente. y tuvo Tampoco que llegar. necesitamos descaradamente. ¿Pero quieres que el Adán se vaya a la gobierno cárcel? estadounidense. No, quiero que haya una investigación real a ver si tuvo alguna relación el gobernador con su secretario de seguridad. Y puedes Porque llamar a la también misma Calderón, investigación tú en puedes contra de llamar a la Calderón. muchos temas de referentes Calderón. al huachicol. Y puedes pedir la misma bla, investigación bla, para bla. Calderón. ¿De Calderón? Habrá que ver qué pasa entonces. No, Pero ¿por qué no nos dices habrá que ver qué comprométeme. pasa en el Pero primero? que hay una A ver, investigación. hagamos esto. Que los investiguen. Hagamos esto. A los dos. Que los Tú investiguen pones- a los dos, venga. Di Tú que pones- investiguen a Felipe Calderón y a Adán Augusto López Hernández. Que más lo para inve- clic. pero, Dilo. ojo, A ver, ojo. las dos cosas. Pero que los investiguen. Pero dilo, quiero que investiguen. No, espérame, no nada más a ellos. Vas a Que sacar investiguen sí a Felipe Calderón, sí a Adán Augusto López Hernández y absolutamente todo aquel político que se presuma tiene relación con grupos delincuenciales, como el También gobernador a actual de Sinaloa, Santiago Taboada. Rubén Rocha Moya. Oye, porque- Ya vas a empezar con mentiras. No, qué a va. ver, hoy salió. ¿Con qué grupo delincuencial ¿no? tiene relación? Cuéntame. Hoy salió. Porque, por ejemplo, el Mayo Zambada mandó una carta escrita, ¿Me vas a dejar, escrita. me vas a dejar Y tu hablar, gobierno ¿no? lo quería defender. Yo solamente voy a decir una cosa, ¿no? Acaba de Cuéntanos. salir, lo pueden ustedes revisar, es noticia así fresquita, nueva, ¿no? En la jornada o en los medios que ellos pagan. El hermano de seguramente. Santiago Taboada. ¿Ustedes se acuerdan de Santiago Taboada, aquel que perdió las elecciones para la jefatura de gobierno? Ya previamente vinculado con el cártel inmobiliario. Bueno, ahora su hermano está acusado de haber Su cártel desaparecido, inmobiliario. ¿no? Más de 900 kilogramos de cocaína, ¿no? Enséñanos la nota, Camila, Ahí por está. favor. Ya Enséñanos la nota. Ya te la mandé, mira, acá está. Ah, ya me la mandaste. Espérame, que me está buscando. Sí hay información de unas declaraciones, no tengo el contexto, pero algo así yo también he Habrá visto. que ver, habrá Mira, que Que era ver qué traficante pasa. de cocaína. Habrá que Es lo que ver qué dicen, sí, pasa, sí, referencia. no Sí, sé por si es supuesto. verdad o no. No. Porque tengo la también menor dicen que idea. Adán Augusto es Acá el está rey la del nota. huachicol y pues hay que ver qué Pero que pasa. investiguen a Pero, todos, y es lo además que está- dicen. Claro que investiguen a todos. Y además está prófugo. Pero ¿por qué no que investiguen a Pero la gente? también tú ¿No? dices que investiguen a todos, ¿no? ¿Estás de acuerdo Sí, con por que los supuesto. investiguen? Listo, Que que investiguen a tu investiguen a todos. coordinador de los senadores. Pues si pero hay para que eso alguna pase. vinculación. Oye, mujer, pero para que eso pase tendría que separarse del cargo. Porque qué fácil es que investiguen a un senador en turno con fuero, ¿no lo crees? Pues mira, ¿No? como ha ¿No sido estaría con bien el que caso renunciara a de- Dan Augusto para que lo investigaran igual que a Felipe Calderón? Mira, ¿Qué opinas? cuando haya elementos. ¿Le entramos o no le Cuando entramos? haya elementos reales No, es que elementos de la reales- fiscalía, ¿no? Elementos Pero reales son lo mientras que a ustedes tanto, les conviene, Bueno, pues es es que increíble. mira, por ejemplo, No le entras. los fondos del 19S, ¿se acuerdan de aquel temblor que afectó muchísimo la Ciudad de México? Bueno, se dieron fondos, ¿no? Para la reconstrucción. ¿Y qué pasó? Fue el caso de Jorge Romero, hoy presidente nacional del PAN, que está acusado, ¿no? Por haber desviado esos recursos para comprar tabletas, Sí. para comprar ¿Y la regalos. sentencia dónde Y está? te voy a decir quién hizo la ¿Dónde hay una denuncia. sola imputación Te voy a jurídica decir contra quién Jorge hizo Romero? la Enséñamela, por denuncia, favor. ¿no? Porque esa es una Comisionada- nota. Esa es una comisionada- nota que bien puede Pero ser si hay en falsa. contra de otros. Comisionada ahorita del INAI, ¿no? María Elena Pérez Jaén, ¿quiere decir que mintió? ¿Quiere decir que mintió? Hoy es diputada federal del PAN. ¿Cómo que quiero decir que mintió? Entonces, ¿De qué me hablas? no, pues tú estás diciendo que son mentiras. Te que estoy diciendo que me Aquí enseñes está. una sola imputación jurídica contra Jorge Romero Aquí Herrera. está, aquí está la Enséñamela. denuncia. Bueno, no, ¿Denuncia te la- o imputación? Porque te la- son cosas te la- distintas. Te la voy a poner, ¿Pero porque dónde hay está? una denuncia. Te ¿Dónde la voy a está la resolución judicial? Te la voy a dar ¿Dónde está? en Twitter. Es que tú te voy estás a dando, poner en estás Twitter la dando por denuncia. hecho, Camila. Estás Bueno, dando por ahí te hecho va. que una persona es culpable. Ahí por les una va denuncia. el cártel inmobiliario, ¿no? Este es el presidente nacional del PAN. ¿Dónde están las pruebas de lo que estás diciendo? Acusado de Es que ser les líder del encanta cártel inmobiliario. mentir. Ustedes pueden ver las investigaciones de la fiscalía que se dieron a ¿Y por qué no conocer está en la cárcel? Cuéntame. todo el año pasado,
Porque, te voy a decir por qué. ¿Por qué no está en la cárcel? Porque teníamos un poder judicial absolutamente corrupto. Camila. Entonces, lo que hacían es que pagaban jueces, ahora van a perseguir opositores. ¿no? Y ministros. Bueno, algo que ya sabemos que les encanta hacer. Como les encanta investigar a tu fiscal de la Ciudad de México, exfiscal Ernestina Godoy, a los opositores. Ahí les va. Les encanta. No aguantan, ¿no? Que hayamos reformado el Poder Judicial porque saben que se les acabó la impunidad. No, mujer. Entonces, aquí porque está son Jorge unos autoritarios. Romero, ¿no? Oye, ¿quién es encaminando, este? ¿Tú conoces a este? Es de tu partido, ¿no? Es de tus formadores. La verdad no lo conozco. ¿No lo conoces? Ah, bueno, te digo quién es. Es Christian von Roerich, ¿no? Oye, pero muéstrame las imputaciones contra Taboada y contra Romero. ¿no? De los demás, qué bueno. Aquí se detiene el asunto. Hermano, los demás, qué bueno que estén detenidos, pero que me enseñe una Oye, una imputación. Pero uno sí diría que hay que investigarlos. Porque si no, el otro argumento sería: enséñame una imputación de Ana Augusto. Pero podría responder ella. Pues no hay una imputación de Ana Augusto. Pero por eso yo dije que investiguen a todo aquel. Que investiguen también a Taboada. Que se investiguen a Jorge Romero. Hermano, que investiguen a todo aquel que se presuma tenga nexos con algún delito. Ahí está. Quiero que investiguen a Jorge Romero. Pero nada más que no huyan. Nada más que no huyan, Miguel. Que no usen la justicia para perseguir opositores. Les voy a decir. Porque eso ya les gustó. No se escucha así. Les voy a decir una cosa, ¿no? Luis Mendoza, hoy alcalde de Benito Juárez, ¿no? Su hermano estuvo prófugo de la justicia por haber aprobado pisos de más. ¿Es eso o es que perdiste en Benito Juárez y estás enojada por eso? En los City Towers, ¿no? Seamos... Pues sí está detenido el hermano. No, está prófugo de la justicia. No está detenido. ¿Hay una orden de aprehensión? ¿Pero hay una orden de aprehensión contra él? Hay que revisar. A lo mejor ya no. ¿Estará claro, o no estará? Pero ¿por qué? ¿No? Pues es que yo no sé. Absolutamente. Estás trayendo fake pero news. Imagínate, Estás diciendo que hay una orden de aprehensión contra alguien que no hay orden de aprehensión. Te voy a decir una cosa. Es que mientes. Después de haber estado un año y medio fuera, no pasa nada. Hoy regresa. Está bien que hayas perdido la elección, no pasa nada. Está en la dirigencia del PAN en la Ciudad de México. No he explicado. ¿Quién? El hermano de Luis Mendoza. Tendría que conocerlo, del Víctor Mendoza. No lo conozco. ¿No? Ah, pues qué raro que no lo conozco. No conozco tu partido. Porque, ¿sabes qué? No conozco ese personaje. ¿Qué te digo? Es el segundo al mando de tu partido en la ciudad, después de Luisa Gutiérrez Ureña. También con denuncias. Es que yo soy del Estado. Bueno, pero no te preocupes. Ahí te va otra, ¿no? Camila Martínez no tolera haber perdido en Benito Juárez. Oigan, esta es una nota de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El medio ambiente, ¿no? Aquellos medios que ellos sí aceptan porque algunos medios, ¿no? Que son medios verídicos, que son medios honestos, ellos no los aceptan. A este sí. Aquí está la nota, ¿no? De cómo las empresas ligadas a una inmobiliaria de los Zetas estaban vinculados. ¿Sabes qué dice aquí? El político panista Jorge Romero. Pero no solamente una nota que bien pudiste haber hecho tú en Word en tu casa. Bueno, pueden buscarla ahorita. Mira, les doy... Se nos empieza a caer el tiempo ya el debate. ¿no? A ver, ahí te va, Camila. Bueno, ya, nada más por lo último, ¿no? Ya sé que te gusta mucho hablar. ¿Por qué Felipe Calderón Hinojosa? Que tú admiras, ¿no? ¿Lo admiras? ¿Yo admiro? ¿Admiras a Felipe Calderón? A ver, yo no... Bueno, pero sí o no. Bueno, yo no admiro a muchos políticos. Yo creo que Felipe Calderón tomó una decisión. ¿Pero lo admiras o no lo admiras? ¿Lo admiras Escucha lo que o te no? estoy diciendo. Yo creo que Felipe Calderón No se atreve en ciertas a decir que cosas... lo admira. Es que en ciertas cosas sí, en ciertas cosas no, como todos, porque yo sí soy crítico. Yo sí te puedo decir que hay cosas que creo que no funcionaron, pero hay cosas que se intentó hacer y que avanza se sobre debía tu cierre, intentar hacer. échate tu cierre. Entonces, yo nada más, una cosa muy sencilla. Les encanta aquí venir a desperdigar a mentiras, ¿no? Es el sello de su casa. Vayan a revisar esas cifras que dan de homicidios, vayan a revisar las cifras que hay de homicidios en el sexenio de López Obrador, vayan a revisar todos los temas de corrupción que hay ligados a tus compañeros que les encanta irse de viaje a los mejores lugares, en primera clase, cenar en los mejores restaurantes, hospedarse en los mejores hoteles, gastarse 50,000 pesos en una cena. Ni que fuera el avión de Felipe Calderón, Ay, reina, ¿no? pero si se van a Lisboa, Madrid, acá, y luego salen al otro día a decir, arriba la austeridad. Bueno, somos ya, el con único. eso Son hipócritas, son doble moral y son una bola de intento de dictadores. Esos son. Somos el único partido. Nos vemos el 31 que ha impulsado, en la Resistencia. Somos el único partido que ha impulsado la reducción de los salarios de funcionarios en gobierno, que hoy está proponiendo reducir el financiamiento de partidos políticos, ¿no? Somos ¿Cómo se fue Andy de viaje? Que hoy está abriendo la puerta a que haya una discusión plural en cuanto a qué sistema electoral necesitamos para todas y todos. Pero no solamente eso, somos el partido político que ha reducido más la pobreza en la historia reciente. ¡Mentirosa! Es histórico lo que se está haciendo. Hoy el acceso a derechos de las personas a salud, a vivienda, 5.8 personas. ¡Mientes! Hoy salieron, 5.8 personas hoy salieron de una carencia de vivienda que tenían durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? En cuanto a salud se está trabajando bastante, pero sí hay un cambio muy importante en el modelo, muy mal, ¿no? Donde hoy
los derechos son vistos no como mercancía, sino como derechos. Pero no solamente eso, somos el partido que paró la guerra. Somos el partido que apostó por una atención a las causas y que cuando decimos abrazos no balazos es abrazos a los jóvenes. Con programas o a la mamá del Chapo. Como Jóvenes Construyendo a la Futuro, mamá del Chapo también. Como los jóvenes unen a la nación, ¿no? Este es un proyecto en el que creemos en la gente, en el que creemos en su potencial, ¿no? Y donde no buscamos seguir ampliando las diferencias entre unos grupos sociales y otros, porque quienes realmente dividían a México eran los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Son ustedes porque todos los días, las compañera. diferencias eran abismales. 55 veces más ganaban los más ricos a diferencia de los más pobres. Nosotros somos quienes hoy están uniendo a México y cerrando brechas. Ya se aprendió el discurso, qué bárbara. Miguel de Samaniego, muchas gracias. Ya que te den tu diputación, por favor, o lo que sea, para poder presentarte de alguna otra manera. Y Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, también gracias. Y gracias también a usted por habernos acompañado. Le agradecemos en nombre de todo el equipo de SDP Noticias que hacemos posible esta producción. Pásela muy bonito el resto de su viernes. Hasta luego.